Nosotros a partir de este momento nos vamos a meter en el tema de las tupabandas. Y esto tiene que ver con la aparición en los últimos días de el ex jefe de hurtos y rapiñas, Eduardo Vica Font. ¿Por qué digo tiene que ver con esto? Porque de alguna manera toda esta historia que comienza con el libro de la periodista María Urruzola, Eleuterio Fernández Huidobro, Sin remordimientos, parecía que a nivel judicial no iba a tener más instancias porque en determinado momento se había cerrado el tema, no existían elementos que permitieran que la justicia iniciara una investigación. Sin embargo, eso cambió a partir de estas declaraciones. Y las noticias que tenemos ahora es que la justicia penal estará citando a 6 personas a declarar como testigos en el marco de la reapertura del caso que investiga las denominadas tupabandas. Y uno de ellos es justamente el ex jefe de hurtos y rapiñas, Eduardo Vica Font. La citación judicial fue realizada por la fiscal Estela Llorente, quien pidió hace unos días reabrir la investigación para determinar si hubo vínculos entre las bandas delictivas que en los 90 se dedicaban al robo de bancos y el movimiento de liberación nacional Tupamaros y el MPP, que es lo que en definitiva ahora se está tratando de desentrañar. Si esos dineros de alguna manera llegaron o no llegaron a ser motivo o ser utilizados para la financiación de esta agrupación política. Sí, exactamente. Vica Font dijo hace algunos días nada más en una entrevista que brindaba a los colegas del diario El País que el dinero robado habría sido utilizado justamente para financiar a medios de comunicación de este sector político, entre otros usos que se le dio a ese dinero. La reapertura de este caso fue solicitada por la fiscal, la doctora Estela Llorente, al juez penal Néstor Valetti, que es el turno que en su momento estuvo justamente investigando el tema de las denominadas tupabandas. Bueno, en los próximos días se estarán emitiendo y realizando las citaciones correspondientes. Esto fue impulsado justamente como consecuencia de las declaraciones que el ex jefe de hurtos y rapiñas realizó, que fue además quien investigó en ese momento los vínculos y los robos entre el sector político que era liderado y es liderado por José Mujica y en ese momento por el ex ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Nuestro corresponsal en el departamento de Rocha, William Dialuto, habló con el ex comisario Vica Font, quien además de hablar de este tema respondió también a las declaraciones del expresidente José Mujica. Recuerdan que hace pocos días se le preguntó a Mujica por este tema. Mujica había dicho en ese momento que él conocía sobre clínicas clandestinas, sobre Vica Font. Con respecto a las declaraciones de Mujica, que aseguró que usted sabe mucho de clínicas clandestinas, ¿a qué se refería? Y yo supongo que, a ver, el senador en eso que afirmó tiene razón. Si yo fui policía casi 40 años de mi vida, obviamente de todo lo que es clandestino supe en su momento. Ahora, de ahí de saber a tener la responsabilidad y la competencia de ir contra las clínicas clandestinas, nada que ver. Yo tenía la responsabilidad, en mi carrera siempre la tuve, de ir contra ladrones. Las clínicas clandestinas, como dice el senador, eran competencia del Departamento de Orden Público y la Dirección de Investigaciones. Yo pertenecía a hurtos y rapiña. Y en los años que estuve en comisarías de afuera, 24, 21, nada que ver con clínicas. Muy pocas comisarías tuve, muy poco tiempo. O sea que, en definitiva, me quiso perjudicar con una quiniela que se la pasaron mal al senador, se la pasaron mal. Porque si me quería tratar de corrupto, tendría que haber tocado otra rama. Lo que no se dio cuenta el senador es de que este comisario, por lo menos, siempre tuvo la ética de no comer en plato ajeno. Pero anterior a la nota y anterior a lo que yo dije, que fue eso, de que presumía de que los dineros hubieran estado destinados a otra cosa que no fuera beneficio propio de los asaltantes,
quienes afirmaron que había finanzas llevadas a cabo por gente del MLN en beneficio de la fuerza política, no fui yo, fue Zabalza, fue La Mana, fueron tupas. Entonces, no sé por qué levantó tanto escombro que un ex policía o policía retirado haya dicho estas cosas. Después de hechas públicas estas declaraciones suyas, ¿se le ha llamado de la justicia a usted? No, todavía no. Todavía no, y no creo que me vayan a llamar sobre delitos que ya prescribieron. En realidad, tanto para un lado como para el otro, todo prescribió. No sé si hay sentido. Y en cuanto a integrantes del MPP o otros sectores políticos, ¿se han puesto en contacto con usted? No, ninguno. He escuchado simplemente versiones de unos, de otros. Y bueno, cuando tengo tiempo y la pesca me deja. Bueno, después de verdad de su versión y hacerla pública, que se ha expuesto, ¿usted teme por su seguridad? Perdón, no temí durante 40 años de mi carrera en el Departamento de Hurtos y Rapiña, un tiroteo cada día por medio, en la Brigada de Asalto y después como jefe del departamento. Voy a temer ahora, hágame el favor. Cuando viene para uno, viene con nombre y apellido. Parte de lo que dijo Vicafont. Parte de lo que dijo Vicafont, pero hay cosas importantes en lo que dijo. Sí, claro. Por lo menos en el momento de hacer la entrevista no tenía claro si iba a ser citado o no. Ahora ya le decimos a Vicafont que va a ser citado por la justicia, por la doctora Lorente. Y no menor es que dice que buena parte de los delitos por los cuales se puede indagar o investigar ya están prescriptos. Sí, claro. Es muy importante eso que dice. También siento como que en las primeras declaraciones realizadas por Vicafont hubo estas respuestas, ¿no?, de parte del senador Mujica. Es decir, yo vi que le salieron a pegar a Vicafont. Y lejos de asimilar el golpe, lo contestó y retrucó. Claro. Veo que una de las cosas que también dijo, que lo dijo creo que el ministro Bonomi, es que probablemente Vicafont haya cometido un delito al no seguir investigando. En aquella época, si sabía cosas, al no seguir investigando. Vicafont también se refirió a eso y contestó por qué era que en aquella época, en los 90 estamos hablando, no siguió investigando. Dice, porque no se encontraba nada, pero accedió además, y esto dicho entre comillas, ya lo había hablado él, a una sugerencia realizada por superiores de terminar con el tema. ¿A usted se le sugirió que no avanzara en la investigación? Sí, se me sugirió. ¿Con qué argumento? Y yo pienso, no se me argumentó nada. Yo pienso que fue como una forma de proteger lo que ya se había hecho, que era mucho, y que lo otro que había que hacer era ver qué destino habían tenido los dineros que se habían originado en los asaltos, porque una de las cosas que nosotros, los que operamos en ese procedimiento, nos dimos cuenta o vimos, fue de que no figuraban ninguna de las casas allanadas, que fueron muchísimas, nada nuevo. Eso llamó la atención. En el tema de las casas que habitaban los ex integrantes del MLN. Porque en las otras casas de los policías, que también cayeron, bueno, ahí sí aparecían cosas nuevas, un televisor, esto, otro. En las otras casas no. Entonces, se me sugirió. Y bueno, y opté por dar por culminado mi trabajo, porque vi que no había mucho interés tampoco en seguir en ese tema y bueno, está. El ministro Bonomi ha dicho que si usted estaba al tanto de esos hechos delictivos, ¿por qué no los denunció en su momento? Perdón. No voy a hablar de cosas prescritas, pero sí, yo no tengo nada que esconder. Mi cometido esencial y principal y la orden que tenía en mi poder
siendo el jefe del departamento de hurtos y rapiñas, era sacar los delincuentes que asaltaban bancos y blindados de la calle. Eso lo cumplí. Lo demás quedó como algo que podía haber sido, podía que no sé. Porque yo a partir de eso, después ascendí y me retiré. Pasé a trabajar en la actividad privada, en una firma importante como gerente de seguridad, punto. ¿Y no le parece que ya prescribieron estos delitos como para salir a hablar de ellos públicamente? Prescribieron. En definitiva, a ver, parecería ser como que, a ver, yo no tengo, ya lo he dicho, no tengo nada contra el Frente Amplio, ni contra el Partido Nacional, ni el Colorado, ni este, ni el otro. No, soy netamente apolítico, ¿no? Tanto es así que creo que el gobierno del Frente Amplio ha hecho algunas cosas importantes y muy buenas, y en otras ha sido un desastre. ¿Por qué no tengo que decirlo? En seguridad, por lo menos, que es lo que yo conozco. Yo después de política no hago. ¿Se pudo comprobar de que el dinero que robaban estas bandas iba para un aparato político? No, tampoco. Pero también, ahí está, por ejemplo, entre el 94, que fue el tema que yo le conté recién, donde surgió la punta del hilo, y el 98, que fue el retome por parte mía de las bandas, del procedimiento contra las bandas, ahí surge nuevamente en una banda que tenía asentamiento en el cerro, de que Fernández Huidobro, y ahí es donde siento yo por primera vez, de parte de algunos de los interrogados, nombrar a Mujica. No quiere decir que Mujica haya estado en reunión con ellos. Ahí se dijo de que iban y eran visitados y se reunían con ellos Fernández Huidobro, fundamentalmente, en un bar de la calle República Argentina y Grecia. Es más, ustedes son del 10. Pregúntenle a Nano Fole, víctimas y victimarios, cuando le hice un reportaje a Mujica y se lo reconoció. A Fernández Huidobro, y Fernández Huidobro se lo reconoció. Bueno, siguió hablando Vicafont, como vemos, respondiendo a todas y cada una de las acusaciones que se realizaron en estos días una vez que apareció, digamos, con sus declaraciones. Decíamos, y lo reitera en todo momento Vicafont, como jefe de hurtos y rapiñas, él estaba abocado a sacar de la calle aquellas bandas que asolaron de esa década de los 90 robando bancos, ¿no? Hemos visto en el armado que se hace de las notas una imagen que se ha reiterado mucho, que tiene que ver con uno de los operativos que se realizaban en ese momento, porque claro, tenían verdaderamente conmocionado a nuestro país esos hurtos, que eran hurtos muy pero muy importantes. Ahora, él nos está hablando de una parte que normalmente los ciudadanos no conocemos, que es como el backstage de la investigación, ¿no? Esos interrogatorios extensos, interminables, que muchas veces va realizando la policía y en los que se brindan detalles que, como varias veces Danilo, que en ese sentido se dedica mucho a realizar el trabajo a nivel de la justicia, después hay que ver si se ratifica en la justicia, porque lo que vale es lo que se dice posteriormente a nivel judicial. Exactamente. Entonces, nos está, digamos, tirando algunas líneas de su trabajo, pero que no tuvo validez en su momento en los estrados judiciales. Exactamente. Y entre otras cosas, Humberto, de lo que le contó Vicafont a nuestro querido William de Aluto, tiene que ver con el hecho que durante la investigación tuvo nexo con un ciudadano colombiano. Ajá. Entonces, este ciudadano colombiano refugiado, estaba en calidad de refugiado en nuestro país, a partir de allí comenzó a recibir pistas, a partir de esta investigación con este colombiano, comenzó a recibir pistas que unían a estos grupos con el liderado por Fernández Huidobro. Vicafont también cuenta cómo fue que se desbarataron estas bandas, los entretelones. Vínculo de que algunas de esas bandas, no todas, estaban integradas por ex tupamaros o tupamaros históricos y otros que eran más nuevos o reclutados en otro momento posterior a los años 70 o el momento de la actividad de las bandas
del MLN, ¿verdad? Pero el vínculo aparece como punta de una madeja en un procedimiento cuando yo todavía no estaba en el departamento de hurtos y rapiñas. Estaba en una comisaría. Y ahí se produce un asalto con un tiroteo con un funcionario mío, en el que termina muerto uno de los asaltantes y herida la chica que lo acompañaba. Y ahí después, a los varios días, localizamos a una chica que había tenido una relación íntima con el muerto, con el asaltante muerto, que era un colombiano, que fue la que nos manifestó a nosotros, eso consta en actas que deben estar en la dirección de inteligencia, supongo yo, porque ahí fueron enviadas, que tenía el colombiano, iba incluso con ella y algunos integrantes de su banda a la calle Ejido, a un comité de base de Fernández Huidobro. Eso yo no lo pude probar, no lo pudimos probar nosotros, porque estábamos en una comisaría en principio y bueno, está. No había mucho tiempo para esas otras cosas. En su última intervención, Mujica, reconoció que habrían algunos compañeros del MLN que pudieron haber intervenido en hurtos. Dijo 3 o 4. Se le cayó un 0 al senador. ¿Sí? Sí, se le cayó un 0. ¿Usted dice que son 40 las personas? No, 30, pero sí, al toque. Eso. Eran 4 bandas. Hubo una que fue la del colombiano ese que murió en el asalto, que como murió el autor de la obra, no pudimos aclarar a los compañeros quiénes eran. No, se guardó, se llevó con él a la tumba el conocimiento. Después las otras eran todas integradas por 10, 15 integrantes, las tupa bandas, que vamos a referirnos como decía la prensa en ese momento. ¿Y cómo se desbarataron al final estas bandas? No, eso fue un trabajo realizado con una cabeza que tenía muchos años de experiencia, en este caso, no quiero sacarme boleto, pero el conocimiento de tantos años trabajando contra ladrones en el departamento de hurtos, uno termina conociendo, como a veces yo digo un poco en broma, tenía más líneas que Antel, ¿no? Entonces, ordené, ni mal me hice cargo del departamento, la captura de una persona, que si vive, todavía quiero que siga viva, por eso no lo voy a mencionar. Es un delincuente común y además viejo ya, porque me lleva unos cuantos años a mí. Perfecto. Cuando fue detenido, hablamos. Me pidió para quedar en cárcel central si colaboraba conmigo. Quedó en cárcel central, porque él fue autor de varios hechos de rapiña también. Él actuaba solitario, por lo general. Bueno, está. Me entregó las bandas. Y después lo que se hizo fue el trabajo normal de cualquier procedimiento, inteligencia, seguimiento, pinchada de teléfono, esto, lo otro, hasta que juntábamos toda la información y sumábamos la semiplena prueba como para presentar a la justicia, y ahí en el mismo día y a la misma hora se efectuaban los allanamientos y se hacían las detenciones. Se desarmaban las bandas, se sacaban todos los aparatos de comunicación que tenían las bandas. Bueno, muchos detalles que seguramente ahora volvemos al mismo tema que hablamos con Danilo siempre, ¿no? Y que lo acabo de decir, es una reiteración, que seguramente ahora, con esta citación que Vicafont tiene de la fiscal Llorente, veremos qué es lo que ratifica o rectifica en la justicia. Sí, simplemente un comentario breve. Yo hace unos días atrás te contaba que luego de que apareció todo este tema nuevamente a nivel de los medios de información pública de las tupabandas, a partir del libro de Fernández Huidobro que realiza María Urruzola, de la nota con muy buen tino que hace el diario El País con Vicafont hace algunos días atrás,
recibo una llamada de un ex jerarca de inteligencia policial y en la conversación telefónica el relato que me hace coincide mucho con lo que dice Vicafont. Nada más que eso. Digo, hay una coincidencia entre lo que me dice esta persona y lo que se anima ahora públicamente a decir Vicafont. Lo que no me queda muy claro, y me imagino que de repente a la gente tampoco, es por qué, si hablamos de delitos que prescribieron, y al utilizar la palabra estamos diciendo que, bueno, que ya no se podría volver a juzgar sobre esa situación, ¿qué sería lo novedoso? ¿Simplemente el ratificar o no, el saber o no qué destino tuvieron esos dineros? Y bueno, una cuestión ética nada más. No se olvide que hay una investigadora parlamentaria que está analizando el financiamiento de los partidos políticos, entre otras cosas. Podría tener que ver con eso, pero no podría... No, bueno, a tener nivel judicial no. implicancias. A nivel judicial, la justicia no se va a fijar lo que está haciendo el Parlamento. La justicia va a investigar hechos en sí y si hay una concatenación o algún tipo de derivación que pueda tener vigencia hoy. Digo, Bueno, usted no se olvide que el libro de Urruzola se lo mandó el fiscal de corte, Jorge Díaz, a la fiscal de turno que tenía estos temas, o al turno de la fiscalía que tenía estos temas, que era, que en este momento era la doctora, bueno, obviamente la doctora Lorente en la década del 90 estaba estudiando para ser fiscal, ¿no? Claro, claro. Pero digo, es el turno que tenía estos temas, entonces la doctora Lorente se fijó, leyó, dijo, bueno, con lo que dice el libro y los archivos que tenemos acá no encuentro mérito. Ahora surge este comentario de Vicafont, surgen nuevos elementos, dice, bueno, vamos a ver de vuelta. A ver, ¿hay mérito para empezar a indagar? Sí, hay mérito. Bueno, que vengan a conversar, lo indagaremos, o no lo indagaremos, claro. Lo citaremos como testigo, veremos a ver qué elemento surge. Muy bien, Y de ahí habrá se que verá. esperar. Y de ahí se Si verá. camina o no camina. Habrá que esperar. Muy bien, cerramos el capítulo Vicafont por aquí. Vamos a... Perdóneme. Sí. Estimo que así como la justicia cita al ex comisario Vicafont, como están en danza estos nombres, supongo que Mujica se puso a disposición en una sesión parlamentaria donde dijo, yo no tengo problemas de quitarme los fueros parlamentarios e ir ante la justicia a lo que se necesite y dar la cara y hablar, y supongo que citarán, no sé, a Zabalza, a algún otro integrante del MLN que pueda aportar también información sobre esto que se ha dicho. Muy bien, cerramos por ahora cerramos este capítulo que tiene que ver con esta nota, reiteramos, realizada por nuestro corresponsal William Dialuto, donde vieron ustedes en un ambiente distendido, hablaron absolutamente de todo lo que ha sido motivo de noticia en las últimas horas.